Bien, amados estudiantes, como les conversaba anteriormente, la primera clase fue de la semana pasada la introducción a los libros poéticos, en la cual vimos el estilo literario de la poesía hebrea. Recordemos que la poesía hebrea, ojo, pregunta de prueba, ¿qué es lo que nos abre? La mente, ¿cierto? Y nos introduce, ¿cierto? A entender lo, cómo ellos se expresaban y de esa forma podemos saber cómo ellos vivían, en qué tiempo vivían, según cómo vivían y cómo se expresaban. Podemos encasillar los tiempos, ¿cierto? Tanto no solamente en los libros poéticos, sino que a todos, los libros proféticos y los libros anteriores. Entonces, la introducción a los libros poéticos es muy importante porque nos da un entendimiento y sabiduría para saber y entender cuando leamos la palabra en qué tiempo estamos eh, estudiando o leyendo. Bien. Ahora vamos a ver uno de los primeros libros poéticos, que es Job. ¿Ya? Harta atención porque Job trae mucho material en la cual tiene que, a ver, no lamentablemente, afortunadamente hay que buscarlo. Afortunadamente el libro de Job hay que indagar mucho en el libro de Job porque no tiene muchas referencias, pero sí por el estilo literario, por la forma, podemos saber muchas cosas del libro de Job. Así que vamos a ir al libro de Job para estudiarlo. Bien, el libro de Job, como dice ahí, como subtítulo de la diapositiva, dice aquel que soporta penalidades, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir abiertamente, abra el micrófono, el que sepa, quién me puede decir algo de Job? ¿Quién era Job? ¿Qué creen que ustedes, por lo que han escuchado, qué saben de Job? Jod era un hombre temeroso de Dios que, que, que a pesar de que sus hijos, su familia no tenían, no querían ser sujeto a Dios, él siempre hacía un sacrificio para el Señor y que siempre él creo que escuchaba, o no me acuerdo, pero sí sabía que él era obediente al Señor. Amén. Bien, bien. ¿Alguien, algún otro alumno tiene alguna otra opinión de Job? Avancemos. Era pastor, Diga, diga. era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, ¿cierto? Ya, Tenía 7 hijos y 3 hijas. perfecto, muy bien. ¿Alguien más puede decir algo más de Job? ¿O del libro de Job, más o menos? De lo que se le venga a la mente, de lo que es lo que sabe de Job. Vamos a avanzar. Aquel que soporta penalidades. Bien, como bien lo dijeron y lo dijeron muy bien, Job, para nosotros Job, ¿cierto? Así como para nosotros Jesucristo, pero su nombre en hebreo es Yeshua. Ese es el nombre real de nuestro Señor Jesucristo. Y el nombre Job es la fonética, ¿cierto? Es la fonética que se le da y ahí es cuando vamos escuchando y se nos pega, ¿cierto? A través de la fonética. Pero si nos vamos al hebreo, se llamaba Iyom. Y nombren hartas veces Iyom, 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 al final Job. Iyom, 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 Job. Entonces, en hebreo, ese era el nombre, Iyom. Bueno, el autor, ojo, el autor del libro de Job es desconocido y y no se nombra un posible autor en la Biblia. Algunos dicen, algunos eruditos, que el posible autor puede haber sido Moisés, o también el mismo Job haberlo relatado más adelante a alguien y que, como siempre lo digo en tercera persona, alguien lo escribió. Lugar. Este libro se puede atribuir a Moisés, ya que la tierra de Uz, hijo de Sem, era adyacente a la tierra de Madián. Entonces, por eso también se le atribuye el libro a Moisés, porque como era adyacente, o sea, podía tener información sobre una ciudad cercana. Además, se le menciona a Moisés como autor.
porque puede haber sido inspirado por Dios, al igual que lo hizo con la Torá, o bien pudo haber obtenido un registro de la historia de ese lugar. Pues, como le decía anteriormente, una, porque puede ser inspirado por Dios, así como escribió Moisés los 5 libros, ¿cierto? O bien Job, o sea, Moisés, como vivía de forma adyacente a Uz, en Madián, podía haber obtenido un registro de la historia de ese lugar. Pero nada, 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 nada nos indica eso. Solamente pueden ser unas posibles suposiciones. Pero también, como les dije anteriormente, podría haber sido Job, que en tercera persona con alguien, con un escriba, lo escribió y que dio el libro sagrado de Job. Bien, acá en esta siguiente diapositiva, ustedes pueden ver dos mapas, ¿cierto? Acá con el cursor, acá con la flechita, estoy en la mano derecha del mapa. Por ejemplo, acá está la tierra de Uz, adyacente a Madián, y acá está Madián. Entonces, acá, claro, Madián, acá había, ¿cierto? Moisés, y acá, o sea, Madián adyacente a Uz, ¿cierto? Por algo podía haberlo escrito Moisés, ¿cierto? Por todo lo que Moisés, donde vivía acá cerca, acá en Egipto, acá está la península del Sinaí, ¿cierto? Las partes arábicas que estaba acá Uz, eran adyacentes, entonces eran como regiones cercanas. No costaba mucho tener la historia de algún lugar cercano, ¿cierto? Y acá en el lado izquierdo, un poquito más grande ya el mapa, acá vemos Edom, que era Uz, más adelante se llamó Edom por los edomitas, pero Madián queda acá, ¿ves? Acá. Entonces, adyacente, a pesar de la distancia, igualmente eran cercanos, como les decía anteriormente. Pueden haber escrito contextos históricos de uno que otro lugar, pero son suposiciones, nada es algo afirmativo. ¿Quién era Job? Como ustedes bien lo dijeron, dieron muchas características de Job. Job era un jefe de familia, un patriarca. Job era piadoso de corazón humilde y temeroso de Dios, recto, perfecto y apartado del mal. Eso lo pueden ver en Job 1 del 1 al 3. Ojo, el único perfecto ha sido Jesucristo. Acá le llaman perfecto, pero no porque fue perfecto en todo, porque el único perfecto, como lo dije, fue Jesucristo. Pero sí era de un corazón que era agradable al corazón de Dios. Así como también muchas veces David, corazón agradable a Dios, pero también pecó, ¿cierto? Entonces, acá también podemos decir una persona perfecta de corazón, ¿cierto? Pero todos pecaron, menos Jesucristo. Acá le leo un poquito del 1 al 3 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea, tenía 10 en total. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. El significado de su nombre en hebreo, persecución, el perseguido, y en árabe, arrepentirse, o sea, el arrepentido. Entre comillas, aquel que soporta las penalidades. Entonces lo vamos conjugando. Recuerdan que la semana pasada igual yo les comentaba que a través del género literario podíamos saber en qué fecha estuvieron, podemos colocar en una línea cronológica a los libros de la Biblia o también los personajes. Acá como título, ¿en qué tiempo vivió Job? Fecha. La fecha está basada en la era patriarcal, 2000 años antes de Cristo, con las siguientes menciones. Y en el 2000 antes de Cristo era un poquito antes o al mismo tiempo que Abraham, más o menos por ese tiempo, pero no después de Abraham. ¿Por qué? Primeramente, por 5 características. Primero, la edad de Job era de 170 años más o menos. Lo podemos ver en Job 42:16. Si ustedes van a Job 42:16, ¿qué nos dice? Dice, después de esto vivió Job 140 años o sea, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Después de esto vivió Job 140 años, o sea, 140 años después de que era adulto, ¿cierto? Porque dice, vivió después de esto Job. Entonces, puede haber tenido entre 170 y 200 años Job.
Abraham vivió 175 años, lo pueden ver en Génesis 25:7. Entonces, estas edades se atribuían a la era patriarcal. ¿Por qué? Porque las personas vivían en la época patriarcal, vivían hasta un periodo de 200 años. Entonces, ya hay una característica que podemos encasillar en qué tiempo vivió Job. Ahora, segunda característica, los caldeos que asesinaron a los siervos de Job eran nómades y todavía no se habían vuelto moradores de ciudades. Entonces, podemos ver en el Job 1:17 que dice, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, acá ya vemos que los caldeos que asesinaron a los siervos de Job eran nómades. O sea, vivían así como, en el buen sentido de la palabra, vivían como los gitanos, ¿cierto? Como en aquellos tiempos, en tiendas, en carpitas, nosotros le llamamos, pero ellos le llamaban en tiendas. Entonces, ya también podemos decir que eran en aquellos tiempos, la era patriarcal, porque después más adelante ya vivían en casas, vivían en palacios, era totalmente distinta la perspectiva, el tiempo. También, la tercera característica, el patrimonio de Job era medido en ganado en lugar de oro y plata, porque ustedes ven en el 1:3, ¿qué es lo que dice? Tienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, no grande de estatura, sino grande en cuanto a posesiones, ¿cierto? Entonces vemos que Job era muy próspero. Y por eso el patrimonio de Job era medido en ganado en lugar de oro, o sea, como se hacía en la era patriarcal. Si nos vamos a Job 42:12, dice, y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Entonces, vemos que en realidad era muy, muy acaudalado Job, era alguien pobre. Cuarta característica, funciones sacerdotales dentro de su familia. Lo podemos ver en los versículos 4 y 5 del primer capítulo. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, él hacía sacrificios, eh, hacía varias cosas con respecto a como una ley sacerdotal. ¿Se me entiende? Sacrificio por los pecados, rendía pecado a través de sacrificios, y ese tipo de cosas, hacía comidas. Entonces, ya las funciones sacerdotales dentro de su familia también eran características de todo eso. Disculpen, alguien está rayando las diapositivas. No sé quién es. Creo que es Scarlett, para que eche una miradita, para que borre las líneas. Y característica número 5, en todo libro no se nombran sucesos como Abraham, Israel, el Éxodo o la ley de Moisés. ¿Se me entiende? Entonces, Job tuvo que haber vivido antes de ellos, porque no nombra a Abraham en ningún momento. Tampoco nombra a Israel o Jacob. Bueno, Jacob era hijo de uno de, de- de Isaac, ¿cierto? También nombra la salida de Israel de Egipto sobre el Éxodo. No nombra, no dice nada de la ley de Moisés. Entonces, también nos da características que vivió antes de Abraham o bien juntamente con Abraham. Hasta ahí, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bien.
Entonces, dice, este libro es poético en gran parte y presenta la angustiosa lucha del por qué sufren los justos. ¿Usted se da cuenta? De eso se trata el libro, ¿cierto? De por qué sufren los justos. Como Abraham, si era temeroso de Dios, era perfecto en todos sus caminos, era, eh, era una persona, jefe de familia, recto, apartado del mal, corazón humilde, temeroso de Dios. ¿Por qué sufren los justos? Entonces, Job mismo es un justo, pero padece de una seguidilla de desdichas al perder salud, familia y bienes materiales. Sus tres amigos, en afán de consolarlo, sus opiniones repercuten en llamarle la atención por algún pecado cometido. Discuten con él las razones de sus padecimientos. Pues le decían que era algún pecado, hipocresía, mentira, orgullo, perversidad que tenía Job, que por eso tenía ese castigo, ¿cierto? No, Jehová no acusa a Job de ningún pecado a causa de sus tribulaciones. Dios afirma que el hombre no es capaz de conocer ni comprender sus caminos que son infinitos. La conclusión radica en que la terrible aflicción de Job no era un castigo, sino una prueba. Entonces, amados estudiantes, este libro, más allá de, de- de entender que Job era una persona que sufrió y nunca habló mal de Dios, sino que él lo trató como una bendición, porque ese es el final del contexto, ¿cierto? Esa es la conclusión. Pero todo esto va más allá. Va más allá, ¿por qué? Porque como dice la última parte, ¿cierto? La última línea de esta diapositiva, Dios afirma que el hombre no es capaz de conocer ni comprender sus caminos que son infinitos. Entonces, muchas veces alguien va a sufrir. Y usted va a decir, pero ¿qué pasa si ese hermano es devoto de Dios, es una persona dadivosa, es una persona que se preocupa por los demás, pero ¿por qué sufre? Que eso es una parte. Otra parte, otros cristianos dirán, debe andar metido en pecado, debe estar acá, o sus hijos, o un montón de leceras. Pero la realidad es que solo Dios sabe el porqué de esas aflicciones, como se dice en estas últimas líneas. Dios afirma que el hombre, nosotros, el ser humano, no es capaz de conocer ni comprender los caminos que son infinitos de Dios. No podemos entender la lógica de Dios. Una vez me enseñaron que la mente de nosotros es como un grano de arena versus la mente de Dios, que es todo el universo. O sea, somos muy, muy, muy limitados. Entonces, la conclusión radica en la terrible aflicción de Job, que no era un castigo, sino una prueba. ¿Qué prueba, cierto? Entonces, imagínense, los tres amigos de Job le ofrecieron consuelo durante una semana. Se sentaron con él. Sin embargo, comenzaron a hablar y solo lograban aumentar la desdicha de Job con sus palabrerías sin conocer la sabiduría de Dios. O sea, a pesar de que eran amigos, a pesar de que ojo, amigo es porque uno conoce a la persona, pero a pesar de eso, en vez de levantarle el ánimo, le empezaron a decir cosas que a lo mejor le decían, oye, a lo mejor tú por esto estás así. Por ejemplo, acá vamos a nombrar a los tres amigos. Uno era Elifaz. ¿En qué? Bien, voy a nombrar a los tres amigos con los pasajes bíblicos, pero esta traducción no es Reina Valera, es otra. Entonces, Elifaz, Job 4:8, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Eso le estaba diciendo Elifaz a, a Job, ¿cierto? Le decía, la experiencia me dice que si tú haces problemas, cultivas el mal, eso cosechas. O sea, lo que haces tiene consecuencias. O sea, para estar así, hiciste algo malo. Eso le decía, y Job era un hombre recto, temeroso del mal, perfecto, humilde de corazón, temeroso de Dios. Entonces, esa, esas palabras del amigo como que no pegaban ni juntaban. Bildad, otro amigo, hizo una pregunta. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? Seguramente tus hijos pecaron contra él. Por eso el castigo lo tienes bien merecido. O sea, por culpa de tus hijos, tú estás así. Eso le quiso decir. Y eso sale en Job 8, del 3 al 4. Recuerden, esta es otra versión. Su tercer amigo, Sofar,
lo dice con signo de exclamación. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados. Entonces, ¿qué le quiso decir? ¿Sabes qué, Job? Tú estás en pecado, así que mejor arrepiéntete y empieza a adorar, empieza a alabar a Dios, empieza a clamar. Eso le quería decir. Eso sale en el capítulo 11 del 13 al 14. Entonces, tenía tres amigos que al final no conocían a Job tan bien, porque con las características que tenía Job, ellos tenían que haber pensado de otra forma, tenían que haber pensado que por qué está sufriendo, por qué está pasando, juntémonos a orar, el Señor da una explicación que por qué está sufriendo, es terrible, ¿cierto? Pero la respuesta de Job sale en el capítulo 16 2. Dice, ¿qué consejeros tan miserables son ustedes? Job sabía lo que había dentro de él, sabía lo que era él, y no tomó las palabras de sus amigos, ¿cierto? Le dijo, ¿qué consejeros tan miserables son ustedes? Como versículo bien clave, está en Job 1, 21 y 22. Y dijo, Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A Job en ningún momento le dijo por Dios, no sé, me arrepiento de haberte seguido, no, nada, nada. O sea, Job se entregó en las manos de Dios y aceptó muchas veces la injusticia, aceptó la prueba, aceptó el no entender qué es lo que estaba sucediendo, pero él se lo dejó todo a Dios, ¿cierto? Ahora, también en estos primeros pasajes bíblicos, también hay una palabra que a todos nos trae controversia, a todos nos empieza a abrirle un poco la mente, es cuando dice, y estaba Dios, ¿cierto? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ya se llamaba Satanás, o sea, ya lo había tirado, ¿cierto?, a la tierra. Pero imagínense, ¿por qué Satanás tiene opción de llegar a Dios? Porque es el gran acusador, es el gran engañador, es el que te va a acusar ante Dios. Estaba rodeando la tierra a ver a quién podía hacer caer. Y acá todos saben la historia. Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Temeroso, recto, perfecto. No lo vas a hacer caer. Claro, y Satanás, ¿qué es lo que le dice? Yo lo estoy haciendo de forma colérica. ¿Qué es lo que le dice, cierto? Claro, como Job, tú lo has bendecido en todo, obviamente que siempre va a estar contigo, pero quítale todas las cosas, ponlo a prueba. Te apuesto que, le dijo, te apuesto que ahí empieza a hablar mal de ti, empieza a despotricar de ti, empieza a negarte. Y Dios le dijo, perfecto, pero no toques su vida. Y Satanás le dio enfermedades, situaciones adversas, los amigos estaban diciéndole malos consejos, la esposa lo dejó, murieron los hijos, ¿cierto? Murió la esposa. O sea, todo mal para Job. Pero Job no atribuyó el despropósito alguno a Dios, sino que al final se entregó al Señor todavía aún más, en incertidumbre, sin saber, no encontraba explicación de lo que pasaba, no entendía nada. Entonces, como estamos viendo libros poéticos, quiero ver un poquito, antes de seguir, el estilo literario del libro de Job. Por ejemplo, este estilo literario tiene un prólogo, un discurso y un epílogo. El prólogo es un escrito colocado al comienzo de una obra del que se hacen comentarios sobre la obra o de su autor. Se introduce en su lectura, a menudo está realizando por una persona distinta al autor. Job, varón justo, sufre la destrucción de sus bienes materiales y su familia, todo con el permiso de Dios. Capítulo 1, ¿cierto? Luego la salud de Job es quebrantada. Job se rehúsa a maldecir a Dios. Sus amigos guardan silencio por 7 días por respeto al sufrimiento de Job. Capítulo 2, pero después lo hacen pebre, ¿cierto? Entonces, ese es el prólogo, ¿cierto? El comienzo de un escrito, de una obra, ¿cierto? Que se hacen comentarios sobre la obra o sobre el autor. Ahora vamos a ver el discurso. El discurso es la narración y la descripción. Como narración, es reproducir verbalmente una serie de sucesos que pueden ser tanto reales como imaginarios, que una persona realiza siguiendo un orden cronológico. La descripción
representa rasgos característicos de una realidad para que el oyente lo perciba en su imaginación. O sea, todo lo narrado, lo reproducido verbalmente, nosotros nos hacemos una imaginación porque no lo hemos visto, pero sí lo podemos imaginar. Por ejemplo, el tormento de Job. Job y sus amigos discuten afanosamente la raíz del problema sobre el sufrimiento que padece sin explicación lógica para él. Entonces, cuando nosotros no encontramos cosas lógicas, muchas veces nos vamos más allá, ¿cierto? Vamos en lo que tenemos en nuestros ojos. Entonces, por eso hay que caminar por fe y no por vista, porque la vista te lleva a lo lógico, y muchas veces lo lógico erramos porque no conocemos a Dios. O sea, no conocemos la forma de pensar de Dios. Epílogo sirve para denominar aquello que cierra una exposición, es decir, para realizar una recapitulación sobre un tema del cual se ha hablado extensamente a modo de conclusión. Por ejemplo, la confesión y justificación de Job ante Dios y la restauración de Dios a Job en todo lo perdido al ser fiel y leal a él. Eso lo podemos ver en el capítulo 42. El Señor lo bendice con el doble de lo que tenía, por ser fiel, temeroso, perfecto, recto, humilde ante Dios. Entonces vamos, por ejemplo, como contenido, este libro, ojo, también es citado en el Nuevo Testamento, dando referencias sólidas sobre la existencia de Job y nos enseña que Job fue una persona real, y no una enseñanza ficticia o leyenda hebrea para nuestra educación o fe. Por mucho tiempo, amados estudiantes, decían que el libro de Job era como un mito hebreo para darle fe a las personas, para enseñarle cómo era Dios, los pensamientos de Dios. Eso se enseñó por mucho tiempo. Pero siempre nosotros hemos hablado desde la introducción de la Biblia. ¿Se acuerdan que había una parte que yo les decía, Biblia confirma Biblia? Acá lo hacemos real. Por ejemplo, en Romanos 11:35, si ustedes van a Romanos 11:35, ¿qué dice? Dice, oh, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ustedes dirán, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué tiene que ver con Job? No tiene ninguna correlancia. Sí tiene que tener una correlancia. Romanos 11:35, Pablo toma palabras de Job que sale en 41:11. ¿Qué dice? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es algo similar a lo que dice en Romanos 11:35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ya estamos viendo también paralelismos. Lo mismo que vimos en los libros poéticos, paralelismos, acá vemos un paralelismo de Romanos con Job. O sea, el apóstol Pablo toma palabras del libro de Job para expresarse a los romanos. Bien, Primera de Corintios 3:19. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios 3:19? Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cuál es la correlancia? ¿Cuál es el Biblia, confirma Biblia? Job 5:13. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos? Hay paralelismos. Nuevamente el apóstol Pablo toma referencias de Job. Entonces, obviamente, en el Nuevo Testamento, apóstoles, siervos de Dios, leyeron esas escrituras. Recuerden que Jesucristo citaba siempre al profeta Isaías, también nombró a Jonás, nuestro Señor Jesucristo. Y acá el apóstol Pablo está refiriéndose a los escritos de Job. Por ejemplo, Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 14, 14 y 20. ¿Qué es lo que dice? Y el capítulo 14, acá lo tengo, 14 y después nos saltamos al 20. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones.
Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Me salto al 20, dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Nos librarían a hijo ni a hija, o sea, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, ya también el profeta Ezequiel nombraba a Noé, imagínense, a Daniel y a Job. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice el libro de Santiago 5:11. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ya vemos ya que desde el profeta Ezequiel, ¿cierto? El apóstol Pablo y Santiago nos dictan referencias y nombran de forma literal a Job. El apóstol Pablo hace un Biblia, confirma Biblia, hace paralelismo, ¿cierto? Hace referencias a las palabras de Job, toma las palabras de Job y las dice, así como Jesucristo tomó referencia de las palabras de Isaías y las repitió en Lucas, ¿cierto? Cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, eso lo dice Isaías, el profeta Isaías, y Jesucristo toma esas referencias. También acá el profeta Ezequiel, Santiago, nombran literalmente a Job. Entonces, para muchos, como no hay antiguamente, hasta ciertos años, no sabían cómo encasillar a Job. Eso es muy bueno que aprendamos los libros poéticos, los estilos literarios, porque ahora sí podemos saber que Job, qué tiempo vivió, y que no era una persona con un misticismo, ni era una leyenda o era un mito, ¿cierto? En realidad existió. Daban fe de eso apóstoles y profetas, y servidores, y seguidores de Jesucristo, como Santiago, que era su hermano. Entonces, no era algo de un misticismo hebreo, de una leyenda para que ellos se educaran o tuvieran un conocimiento más acabado. No, Job existió. Ahora, ¿cómo vamos a una aplicación teológica? La principal realidad de este libro es el misterio inescrutable del sufrimiento de un inocente. Dios ordena que sus hijos caminen en tristeza y dolor, unas veces, ¿cierto?, debido al pecado, otras veces para disciplinar, y en otras áreas para fortalecer y también para dar oportunidad para revelar su consuelo y gracia. Sin embargo, hay ocasiones en que la razón del sufrimiento no se conoce. Hay una falta de ortografía, se me quedó pegado la palabra, es que va separado. Porque es un propósito celestial que aquellos que están en la tierra no pueden discernir. Entonces, imagínense, este libro nos demuestra el sufrimiento de un inocente, el sufrimiento de una persona temeroso de Dios, recto, perfecto en corazón, eh, temeroso de Dios, humilde. Dice, nombraba todas las características de Job, pero aún así tenía sufrimientos, caminaba en tristeza, en dolor, en enfermedad. No era debido al pecado, era una prueba. Pero también, como acá dicen estas líneas, Dios también ordena esas mismas características a las personas debido a su pecado, muchas veces para disciplinar o también para fortalecer, según las áreas que el Señor te quiera moldear. También muchas veces es cuando, según tu pecado, no es que Dios te esté castigando, sino que, a ver, muchas veces se malentiende esta línea, ¿cierto? Cuando dice Dios ordena que tus hijos caminen en tristeza y dolor algunas veces debido al pecado, pero no es que Dios te castigue por el pecado. Lo que pasa es que cuando uno peca, se aleja de la comunión de Dios y inconscientemente o subliminalmente, como quieran llamarlo ustedes, uno le cierra las puertas a Dios al pecar.
Cuando uno le cierra las puertas a Dios, automáticamente le abres la puerta al diablo. Y por eso padeces, porque el diablo te da con todo. Pero cuando es de Dios, es para disciplinar, para ordenar tu vida, para fortalecerte. Por eso tenemos que conocer cómo es Dios ya a través de este libro, que es precioso, este libro que en realidad hay que tomarlo con profundidad del tema, hay que sumergirse en lo que es el estilo literario del tema de Job. Entendemos muchas veces lo que pasamos muchas veces con nuestra propia vida. Si yo voy a la iglesia y estoy haciendo las cosas para Dios, ¿por qué sufro? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acá no conocemos la mentalidad de Dios, lo dice en las últimas líneas. Sin embargo, hay ocasiones en que la razón del sufrimiento no se conoce, porque es un propósito celestial que aquellos que están en la tierra no pueden discernir. No podemos muchas veces discernir lo que Dios quiere para con nosotros. Es por eso un ejemplo tan simple es cuando nosotros en nuestras oraciones le decimos a Dios, Señor, quiero tener paciencia, y vienen muchos problemas. Uno dice, pero ¿qué pasa? Estamos pidiendo paciencia. Entonces los problemas lo hacen ejercitar en esa área, ¿cierto? Nos hacen ejercitar en esa área. Imagínense la persona que pide amor, la persona que pide... Por eso muchas veces, yo siempre lo digo a los hermanos, muchas veces pedimos algo y no tenemos idea que estamos pidiendo, o en el forro que nos vamos a meter, ¿cierto? Porque el ejercicio para, valga la redundancia, para ejercitar lo que estamos pidiendo o lo que nos falta, muchas veces no va a ser muy agradable, no va a ser agradable. Una persona que diga, Señor, acrecienta mi fe, que todos queremos fe, y lo primero que viene es una enfermedad. Entonces, pídelo con fe, pide la sanidad, cree, y es más, tú vas a creer de todo corazón y no se te va a pasar la enfermedad y va a seguir la enfermedad, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Pero no es porque Dios no te escuche. Tú tienes que tener fe solamente. ¿Por qué? Porque en algún momento, así como a Job, aparece todo. O bien es la enfermedad, pero nunca hace que esa enfermedad te haga morir, sino que tú creas fe, fortaleza ante la vida. O sea, en realidad, amados estudiantes, la mente de Dios es muy grande. Es ilógica para con nosotros. Nosotros no lo logramos. Eso no es que nosotros seamos menos espirituales, pero nosotros que estamos en la tierra no podemos discernir eso. No podemos discernir eso, no podemos discernir el razonamiento, la lógica de Dios. No podemos entender. Pero tenemos que ser, en conclusión, como Job. Nunca atribuirle lo malo a Dios. Darle las gracias, orar, adorarlo. Créanme, es muy difícil, pero eso es fe, eso es amor. Y nos va a disciplinar y nos va a fortalecer. ¿Me entienden? Entonces, en realidad es un poco complejo, ¿cierto? Es un poco paradójico que, si buscamos a Dios tenemos que ser prósperos, pero muchas veces la prosperidad para las personas es dinero y vehículos y casas, propiedades y un montón de cosas más materiales, pero muchas veces la prosperidad de Dios no es eso. ¿Ayuda? ¿Te puede prosperar en algunas áreas? Por supuesto que sí, pero la prosperidad de Dios en sí es primeramente tener a Dios en tu corazón en todo lugar donde vayas. Fe. Y ahí empezamos a caminar de distintas formas y nunca nos va a faltar nada. Por ejemplo, en cuanto a la experiencia de Job, podemos entender varias cosas. Hay situaciones que se están llevando, ojo, miren, escuchen lo que les voy a decir. Hay situaciones que se están llevando en el cielo con Dios, acerca de los cuales los creyentes no se imaginan y afectan a nuestras vidas. ¿Han escuchado que para que nosotros muchas veces hagamos cosas para Dios o lleguemos a la iglesia o no sé, los que quieren salir a evangelizar, por ejemplo, vamos hoy día es martes y vamos a decir vamos a evangelizar el día viernes o sábado, es un ejemplo. Pero resulta que estas situaciones se están llevando en el cielo, guerras cósmicas, guerras celestiales, eh, del mal y del bien, y eso no lo podemos, y eso no lo vemos, ni siquiera lo imaginamos. Y afecta en todo esto. O ustedes no se dan cuenta muchas veces cuando uno quiere hacer algo para el Señor y está todo organizado todo y siempre pasan cosas a último momento, porque estas guerras cósmicas existen y nosotros no lo podemos imaginar. Es por eso que
¿Cómo fortalecemos esto? En oración, en ayuno, oración constante, comunión con Dios. Otro punto, por ejemplo, aún realizando el mejor esfuerzo por explicar los problemas de la vida, también puede ser inútil, así como los amigos de Job, ¿cierto? Nuestra mente es tan limitada que queremos dar nuestro mejor esfuerzo para explicar algo, para enseñar algo. No, tú estás padeciendo por esto, a lo mejor no, a lo mejor quizás esto, otro, pero muchas veces no entendemos que a lo mejor es la providencia de Dios, la voluntad de Dios, y ahí no hay nada más que hacer. El pueblo de Dios sufre y sufre cosas malas, ¿cierto? Cosas malas suceden todo el tiempo a buenas personas. Por esta razón, uno no puede juzgar la espiritualidad de una persona por circunstancias dolorosas o por sus éxitos. ¿Me entiende? Como dice estas líneas, cosas malas suceden todo el tiempo a buenas personas. Amados hermanos, nunca debemos juzgar la espiritualidad de una persona según lo que está viviendo, porque puede ser como Job. Nosotros vemos un hermano que está pasando una situación y quiero que lo primero que se nos viene a la cabeza, que lo que habrá hecho mal, ¿cierto? Es que están pecando. Y esto, y que los hijos, igual que los amigos de Job, nos ponemos, aunque no nos demos cuenta, nos ponemos en ese mismo barco. Pero muchas veces son las cosas de Dios para forjar tu carácter, para fortalecerte, para probarte. No lo sabemos, amados. ¿Cierto? Por eso nunca debemos juzgar a la persona. Ojo, ni por circunstancias dolorosas o por sus éxitos. Muchas veces decimos, oye, que le está yendo bien, ¿cierto? No, es muy bendecido, o sea, de estar orando 24 horas al día, ¿cierto? Muchas veces no es así. Por eso, los éxitos y las circunstancias dolorosas no pegan ni juntan con la espiritualidad. Muchas veces sí, pero algunas veces no. Podemos ver en este libro. Bien, aunque Dios parece estar lejos de Job, la perseverancia en la fe es una virtud sumamente noble a que Dios es bueno y uno no puede dejar con seguridad la vida y uno puede dejar con seguridad la vida en manos de Él. Recuerden, esta es una prueba. Y Job dejó todo en las manos de Él y resulta que Dios lo bendijo el doble después, lo prosperó por, por no sacar la mirada, por no sacar su fe de Dios. Pero resulta que es muy bonito decirlo y muy bonito enseñarlo, pero vivirlo en realidad es de valientes. Hay que ser un Job para eso y nadie quiere pasar por esa, por ese proceso, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, la perseverancia en la fe es una virtud muy grande, sumamente noble. Dios es bueno en todo momento. Si Dios te está probando y tú estás sufriendo, siempre lo digo, acepta la injusticia. Al final del camino Dios nivela todo. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te está probando y te está viendo cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, cómo está tu fe, cómo caminas, si en realidad aprendiste todo lo que has leído y escuchado en la iglesia, todo lo que has aprendido de la Biblia, todo lo que has aprendido en las partes teológicas, estás ejercitando. Entonces, muchas veces es así. Este libro nos dice todo aquello. También el creyente o el cristiano, como quieran llamarle, en medio del sufrimiento, no debe abandonar a Dios, sino acercarse aún más a Él, de tal manera que a partir de la comunión puede venir el consuelo. Recuerden, y esto es desde que antes yo naciera hasta el día de hoy lo he escuchado y lo voy a seguir escuchando. Eh, ¿Va a ir a la iglesia? No, es que me siento tan mal, es que estoy tan desganado, es que... Y no me acuerdo la palabra, pero siempre damos mucha explicación, por decirlo así, o siempre hay algo, ¿cierto? Siempre tenemos una excusa, esa es la palabra, siempre hay una excusa, ¿cierto? Pero en medio del sufrimiento, no, es cuando menos debemos abandonar a Dios, pues. Es cuando más debemos, como dice acá, cuando más debemos tener comunión con Él, ¿cierto? Él nos da la fortaleza en medio de la tormenta, nos da la paz, la tranquilidad en medio de la tormenta, y nos da también la salida en medio de la tormenta, porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, nos nublamos, no encontramos solución alguna. Muchas veces las soluciones que tenemos por la desesperación,
preocupación, por la incertidumbre, no nos deja ver en realidad cómo es la salida. Como dice, como hay un dicho, estamos tan adentro del bosque que no vemos ni los árboles, porque estamos tan cegados, tan nublados por el problema o la situación. Entonces, cuando dejamos la situación en manos de Dios y nos acercamos a orar, el Señor te da paz, te da tranquilidad y puedes ver bien dónde está el camino para salir. Va a dar la providencia de las cosas para que tú puedas desarrollarte mejor, pero con Dios, estando en medio de la tormenta. Por eso también cuando Jesucristo estaba en la barca con los apóstoles, ¿cierto? Y había una tormenta tremenda, Jesucristo estaba durmiendo, tranquilamente, descansando. Y ellos asustadísimos, y lo despertaron. Y Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Calmó el viento, calmó todo, la tormenta, todo eso. Y ahí dijeron, de verdad el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en medio de la tranquilidad, si tenemos a Dios en nuestra barca, en nuestro corazón, Él siempre nos va a dar esa tranquilidad y va a parar todo. Pero si no nos damos cuenta que Dios está con nosotros, así como que no se daban cuenta que estaba en la barca, el miedo te consume. Ahí hay que tener cuidado. Bien, también otro punto, el sufrimiento puede ser muy intenso, pero finalmente terminará para el justo y Dios lo bendecirá abundantemente, así como estamos hablando de Job, ¿cierto? Para terminar, el libro de Job nos deja varias enseñanzas acerca del sufrimiento por la cual nos hace reflexionar de una forma más profunda. ¿Y cuáles serían estas? Por ejemplo, no siempre está claro el propósito de las causas del sufrimiento. Puede ser una prueba, ¿cierto? La tribulación puede traer beneficios, el formar carácter, personalidad, acrecentar la fe. El ser humano no puede, no puede dimensionar los pensamientos de Dios hacia nosotros. O sea, nosotros no tenemos, como les dije anteriormente, tenemos una mente muy, muy limitada, demasiado limitada. Dios nos da gracia que sustente la aflicción. Es poco entendible para el mundo. Ustedes le explican a alguien que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, y les dicen, cuando estés en el mayor problema, es cuando tú más te tienes que acercar a Dios. Cuando tengas el mayor problema, es cuando más te tienes que acercar a la iglesia. Cuando estás con el algo hasta el cuello que va llegando a las narices a punto de ahogarte, es cuando más tienes que adorar y clamar a Dios, cuando más lo tienes que alabar, así como Pablo y Silas, adentro del calabozo, al final del calabozo, pero ellos estaban adorando y alabando, y se rompieron las cadenas. Y eso no es mentira, es verdad. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando estamos con aflicciones, tribulaciones, no adoramos, no nos llenamos de Cristo? Sino que, ¿cuál es nuestra primera reacción? Muchas veces el desgano, pensar en otras cosas y al final pensar en Dios, o bien orar a Dios, pero orar de una forma que estamos derrotados, o sea, oramos sin fe también. Entonces, aparte que nosotros, cuando oramos y oramos de todo corazón, también tenemos que dejarle el tiempo a Dios para que trabaje. Entonces, ahí es cuando entra nuestra fe, ahí es cuando entran los frutos del Espíritu Santo. Paciencia, tolerancia, ¿se me entiende? Entonces, todo eso nos forma el carácter, como dijimos en las líneas anteriores, nos forma la personalidad, acrecienta la fe, nos fortalece, ¿cierto? Entonces, todo esto, si tú se lo explicas a alguien del mundo, a alguien que no conoce a Dios, o a algún cristiano que es pseudo cristiano que cree conocer a Dios, pero al final hace lo contrario, tampoco va a entender. La restauración por parte de Dios devuelve lo que Satanás ha robado, ¿cierto? Si eres fiel a Dios, por eso Dios dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿cierto? Y como dice Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Primeramente, el Señor quitó la aflicción. Segundo, imagínense, Job oró por sus amigos, que en vez de darle un consejo, lo estaban destruyendo, lo estaban criticando. Y encima, sabiendo que eran amigos, o sea, un amigo es que te conoce, ¿cierto? Un amigo es el que te defiende, que te dice, ¿por qué estás pasando esto? Si yo te conozco, tú no deberías pasar esto. Pero los amigos fueron al contrario, eso te pasa por... Y Job
La característica que tenía, yo creo que se habrá preguntado qué están hablando estos tontos. Por eso dijo, son unos consejeros, pero horribles. Y después, tercero, el Señor aumenta el doble las cosas que Job, que habían sido de Job. Aumentó el doble, aumentó el doble. O sea, tuvo otra esposa, tuvo más hijos, tuvo más ganado, o sea, al final de ser muy acaudalado fue multimillonario y con una familia nueva, ¿cierto? Y todo bien. Imagínense como conclusión, después de eso, cómo fue la fe de Job, cómo fue el fortalecimiento de Job, cómo fue el carácter de Job para las pruebas venideras. Ya Satanás ni siquiera lo molestaba, porque una persona así como chocar contra un muro, ¿cierto? No, no vas a traspasar por ningún lado. Y así quiere Dios a todos nosotros, que seamos ese estilo de muro, que tengamos ese estilo de carácter, ese estilo de personalidad, quiere que tengamos esa fe como la tuvo Job. Ahora, yo la puedo enseñar, ustedes la pueden entender, pero vivirla, tanto ustedes como yo, es muy difícil. Pero ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos hechos como cristianos. Esto es muy bonito, este libro es muy bonito y todo esto, si ustedes lo ven, si analizamos bien la clase, profundo, es profundo. Y una persona normal toma la Biblia, lee el libro de Job, ah, qué bueno, ¿cierto? Job no negó a Dios y lo bendijo el doble. Entró y terminó el libro. Eso es el resumen. Pero todo esto tiene todos estos trasfondos. El carácter, la prueba, acrecentar la fe, ¿cierto? El no entender a Dios en su lógica. ¿Por qué sufren los justos? Por qué el impío muchas veces es más próspero que el justo? Y también lo dicen los libros de Salmos y Proverbios, que no tenemos que admirar al impío, porque él va a resbalar en cualquier momento. Nosotros tenemos que seguir siendo como somos con Dios. No tenemos que mirar para el lado. Tenemos que hacer nuestro trabajo como hijos de Dios. Como dice la palabra, ¿cierto? Para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Entonces, nadie dijo que iba a ser fácil para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a estar persiguiendo al hijo de Dios. Siempre lo he dicho, el del mundo se mata solo, ¿cierto? Ya Satanás ni lo molesta. Al hijo de Dios, Satanás lo persigue, lo persigue, lo persigue. Entonces nosotros ya tenemos que tener esa mentalidad como Job, saber que pueden venir cosas, sabemos que tenemos que formar carácter, sabemos que tenemos que tener personalidad, sabemos que tenemos que guerrear, sabemos que vamos a ser probados, sabemos que tenemos que tener tolerancia, que tenemos que tener paciencia, sabemos que tenemos que tener un corazón fuerte, una mentalidad, ¿cierto? Como dicen por ahí, de tiburón, ¿cierto? Ganas de comer a todos. Así tenemos que tener el corazón que no vamos a entender muchas veces ni las pruebas o muchas veces cuando Satanás nos ataca. Entonces, eso es una confusión muchas veces que tenemos nosotros como cristianos, pero el libro de Job nos enseña todas esas cosas, ¿cierto? Eso, amados hermanos, es el libro de Job, en profundidad, como enseñanza. En realidad es muy bonito, es muy necesario profundizarlo. En realidad, cuando uno lee el libro de Job, uno lo empieza a leer, lo termina y es súper fácil el libro de Job, ¿cierto? La persona que sufrió por prueba y después Dios lo bendijo. Pero todo lo que hablamos, de lo que se trata el libro, en realidad nos deja algo súper fuerte en tanto para el pensamiento y para ejercitarlo en la vida diaria. Esos amados hermanos, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede abrir micrófono. Vamos a parar la grabación para que puedan abrir micrófono y después orar para terminar.